Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto va a depender del momento en que ustedes estén viendo esta breve presentación. La verdad no me voy a tomar más allá de 15 minutos en relatarles esto. Recuerden que ustedes tienen que preparar las clases de acuerdo al sílabus o según el sílabus. Solamente hacer presente un tema más bien doméstico al inicio. Les pido disculpas por el retraso en subir este pequeño video, esta pequeña presentación. La verdad es que he estado con cientos de cosas, cruzados también por las celebraciones familiares propias de esta fecha, ¿no es cierto? Todos tenemos derecho a vacaciones, así que se los hago presente porque los profesores también las tenemos. Eh, bueno, eh, simplemente para enganchar con lo que hemos conversado en la clase anterior, recuerden que esto es responsabilidad de ustedes preparar esta clase, yo simplemente voy a dar ciertas orientaciones generales en torno al periodo inmediatamente posterior a la República pseudo-parlamentaria, le llaman algunos, digamos, que es este periodo comprendido entre la Revolución del 91 y 1925. Quedamos en la clase pasada en 1920, en las elecciones de presidente de ese periodo, las cuales fueron ganadas por el presidente Alessandri, ¿no es cierto? Que era este sujeto que encarnaba los sueños de la clase media meritocrática, lo que se denomina en términos de la ciencia política la mesocracia. Y que este presidente Alessandri venía con un proyecto político bastante definido, sin embargo su elección fue muy reñida. Entre las cosas que Alessandri tenía en su ideario político estaba la dictación de una nueva constitución que pusiera término a esta idea de el régimen pseudo parlamentario. Al excesivo poder concentrado en el Parlamento, producto de la guerra civil, ¿no es cierto?, que había sido terminado con el bando vencedor, el Congreso. Eh, el gobierno de Alessandri fue bastante complicado y no pudo, y la verdad es que no pudo cumplir con las expectativas que se habían cifrado en él. En gran medida no solo por su carácter, que era bastante impulsivo, por algo le llamaban el león, sino que también por la cerrada oposición parlamentaria que existía. Recuerden que más allá de las intenciones que tenía el presidente Alessandri, en aquel minuto la constitución vigente era la constitución de 1833, ¿sí? En consecuencia, seguían expresándose esta idea del pseudo parlamentarismo. Y fue muy presente porque una de las cosas que caracteriza el gobierno de Alessandri, que además son épocas socialmente muy turbulentas, no solo en Chile, sino que en el mundo, se caracteriza por una alta rotación ministerial. O sea, y con un Congreso donde Alessandri tenía minoría, con un régimen de carácter, con mucha más de pseudo parlamentario, donde el Congreso tenía mucha preeminencia, más preeminencia de la que tenía hoy día, significaba de que el Congreso podía caer en lo que se denominaba el filibusterismo, es decir, entrampar eh, de, manera, eh, de manera obsesiva o entrampar de manera intencionada determinadas discusiones de carácter parlamentario. Entonces, el gobierno de Alessandri fue un gobierno muy complejo y que se va complejizando aún más hacia el final de su periodo. Y con esto cerramos la parte de historia. Eh, el gobierno de Alessandri termina en un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado se produce en septiembre del año 1924. Oportunidad donde los militares, luego de bastantes manifestaciones eh, públicas de su descontento con el gobierno, deciden derrocar al gobierno constitucional, ya se parece a otra etapa, ¿no es cierto? Derrocar al gobierno constitucional e instalar una junta militar. Esa junta militar termina al poco tiempo en un segundo golpe de Estado que es realizado en el mes de enero del año 25, el cual decide llamar al presidente Alessandri de vuelta al poder. El presidente Alessandri decide volver al poder, sin embargo, uno de los compromisos que logra arrancarle a esta segunda junta militar era precisamente la dictación de un nuevo texto constitucional. Ese texto constitucional, que finalmente ve la luz en el mes de septiembre de 1925, es decir, 6 meses de trabajo, y en el actual proceso nos estamos dando un año, va a conformar, va a moldear la Constitución de 1925. Ese es el contexto en el cual se gesta y nace la Constitución de Política de 1925.
Hay solo dos cosas que quiero comentarles. La primera es la relativa al mecanismo de dictación de la Constitución. Alessandri designa dos comisiones, ¿sí? Una comisión que iba a determinar el texto constitucional y una comisión que iba a determinar la forma en cómo dicha constitución iba a ser promulgada. Mientras aquella subcomisión que iba a determinar la forma se reúne en muy pocas ocasiones, aquella que iba a determinar el texto constitucional, el fondo de la Constitución, se reúne en más de 60 oportunidades y da forma o conforma o logra configurar un texto constitucional más o menos heterogéneo, más o menos consolidado, ¿no es cierto? Finalmente, la única que funciona es aquella comisión que da cuenta del fondo de la Constitución, más no aquella que da cuenta de la forma en que dicha Constitución iba a ser aprobada. Finalmente, el propio presidente decide que dicha Constitución sea aprobada en virtud de un plebiscito. Ese plebiscito se realiza en septiembre de 1925 y concluye con el triunfo, primero el triunfo de la abstención, y segundo, con una aprobación mayoritaria de la opción a favor de la nueva Constitución. Hay una discusión pequeña en torno a si es una nueva Constitución o una reforma de la Constitución de 1833. La verdad no vale mucho la pena meterse en eso. Recordemos que el procedimiento de reforma de la Constitución de 1833 eran dos congresos, es decir, no se ajusta al procedimiento establecido en la Constitución de 1925, de 1833. En consecuencia, es un ejercicio del poder constituyente original. Si nosotros nos vamos al texto constitucional, evidentemente hay diferencias sustantivas entre la Constitución del 33 y la Constitución del 25. Solo les voy a mencionar tres. Una, en cuanto a la forma, es decir, es un estilo mucho más cuidado, propio de un texto constitucional, más allá de una obra literaria como era la Constitución de 1833. Las funciones están claramente separadas, digamos, hay una técnica legislativa constitucional mucho más elaborada, e incluso hay una mejor redacción de la Constitución, que da menos espacio a la confusión. Eso es lo primero. En cuanto a lo segundo, a lo menos les voy a mencionar tres puntos, ustedes van a tener que buscar el resto. Primero, modificaciones en cuanto al Ejecutivo. Se termina con el sistema de elección indirecta, ¿sí? Segundo, en relación al Ejecutivo, hay una modificación del periodo presidencial, de la duración del periodo presidencial y de la reelección, ¿sí? Se establece la intervención del Parlamento. Esto nos va a traer consecuencias en un tiempo más, ¿no es cierto? Es decir, en un par de años más. En cuanto al control de constitucionalidad, se introduce, por ejemplo, por primera vez el control de constitucionalidad de carácter difuso, a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Esto es importante porque nos va a perseguir hasta el día de hoy. Ese recurso aún existe, radicado en otro órgano, pero aún existe. Y finalmente, que es probablemente una de las modificaciones simbólicas más importantes de la Constitución de 1925, es la separación Iglesia-Estado. ¿Sí? La Constitución de 1833 establecía que la religión oficial del país era la religión católica, apostólica y romana, con la exclusión del ejercicio público de cualquier otro culto. Eso fue objeto de una ley interpretativa, eso ya lo vimos en la clase pasada, y esa ley interpretativa decía que si era público, entonces se permitía el privado. Bueno, pues bien, para evitarnos ese tipo de discusiones, la Constitución de 1925 lo que establece es claramente la separación Iglesia-Estado. E incorpora ciertos derechos de carácter social, como por ejemplo el derecho a la prohibición y la función social de la propiedad. Esos derechos se van progresivamente desarrollando durante el transcurso del siglo XX, hasta llegar a la Constitución, hasta el texto final de la Constitución que fue objeto de las modificaciones en 1971, ¿no es cierto? A ver, habiendo dicho eso, la Constitución de 1925, la cual ustedes van a tener que estudiar en detalle porque es parte de la materia, sufre durante sus... A ver, la Constitución de 1925 rige, en términos formales, desde el 18 de octubre de 1825 hasta el 10 de marzo de 1981, perdón. Aun cuando sabemos que los hechos rige hasta el 11 de septiembre de 1973, aun cuando no es derogado, ¿no es cierto? Entonces, pero quien detenta el poder en ese periodo es la Junta Militar. Durante su periodo de vida,
la Constitución de 1800, la Constitución de 1925 sufre una serie de reformas. En su primer periodo de vida, en sus primeros 20 años, le estoy hablando hasta los años 60, la Constitución recibe cerca de 3 o 4 reformas, no muy profundas. Tal vez la más importante es la que crea los decretos de emergencia económica en los años 40, y con ocasión del terremoto del 89, y la que incorpora o le da rango constitucional a la Contraloría General de la República. En los años 50 hay un par de reformas que dicen relación con la nacionalidad y ciudadanía, en particular con la idea de la doble nacionalidad. Sin embargo, el segundo periodo de la Constitución, que va desde los años 60 en adelante, es un periodo que corresponde a un periodo bastante álgido, ¿sí?, de la vida política y social de Chile. Eh, Ese periodo comprende el proceso de los años 60, gobierno de Alessandri, gobierno de Eduardo Frei Montalva y gobierno Allende. Durante estos 3 gobiernos distintos, la Constitución de 1925 sufre profundas reformas. Reformas que dicen relación primero con el derecho de propiedad al momento de implementarse la reforma agraria, ¿sí? Y segundo, reformas políticas que dicen relación con la profundización de las libertades y seguridades individuales y colectivas. Y tercero, con la propiedad del cobre, ¿sí? Entonces, tenemos 3 dimensiones. Por una parte, aquellas que dicen relación con el derecho de propiedad y la reforma agraria, ¿sí? Recuerden y conozcan el proceso de reforma agraria porque se los voy a preguntar en la prueba. Están los apuntes, donde se dictan 3 leyes de reforma agraria que lo que buscaban era darle una suerte de función social a la propiedad que ya estaba consagrada en la Constitución. Segundo, también relativa a la propiedad, pero la propiedad de los yacimientos mineros. Desde el gobierno de Frei y el gobierno de Allende se pasa por un periodo primero de chilenización del cobre y luego de nacionalización del cobre, ¿sí? Chilenización y nacionalización son 2 procesos distintos. Mientras como contexto general, el cobre no era propiedad chilena. Lo que se busca hacer primero con el gobierno del gobierno de Frei era chilenizar el cobre, que el cobre cayera mayoritariamente en manos chilenas, adquiriendo el 50 más 1% de las acciones de aquellas sociedades que tuvieran propiedad cuprífera. Así nació Codelco, ¿sí? Para que sepan. Y luego, durante el gobierno de Allende, lo que se busca ya no es que Chile tuviese la propiedad mayoritaria de la sociedad, sino que la propiedad exclusiva le correspondiera al Estado chileno. Y ese proceso es un proceso de nacionalización del cobre, que es una expropiación. Pero tratándose de la nacionalización, en este caso, la expropiación es sin indemnización. Por supuesto, recordemos que la propiedad cuprífera se encontraba de manera mayoritaria en manos de empresas norteamericanas, lo que genera, por supuesto, la molestia del gobierno norteamericano y los grandes capitales norteamericanos. Y el tercer pack de reformas que sufre la Constitución de 1925 durante este periodo es aquella que dice relación con la profundización de los derechos civiles y políticos, y que se traduce en 2 grandes reformas. Una, la del año 1970, que crea, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, y la segunda, el Estatuto de Garantías Constitucionales, que es el fruto de un acuerdo, que también es del 70, pero entra en vigencia en 1971. Hago este punto para separarlas. Uno son las reformas del gobierno de Frei, ¿sí? Que son varias reformas, ustedes las van a analizar. Y luego viene el Estatuto de Garantías Constitucionales, que es fruto del acuerdo entre 2 sectores políticos, el centro y la izquierda. El centro representado por la democracia cristiana y la izquierda representada por un conglomerado de partidos políticos heterogéneos que se llamaba la Unidad Popular, los partidos que apoyaban al presidente Allende. Lo que busca esta segunda reforma es básicamente profundizar y fortalecer los derechos individuales de las personas. ¿Cuáles? La seguridad individual, la libertad de expresión. Se incorporan normas para la creación de canales de televisión. Nace Televisión Nacional de Chile.
la libertad de opinión y de información a través de la prensa, ciertas normas relativas a partidos políticos y al monopolio de las armas. Ustedes van a investigar eso. El objetivo de estas reformas, lo que buscaba era obtener la elección del presidente Allende en las elecciones de 1970. Recuerden que Allende, para aquellos que no lo saben, Allende no gana las elecciones del 70, ¿sí? De las cuales acaban de cumplir 50 años, porque antiguamente las elecciones eran en septiembre, y para ser presidente, porque el Ejecutivo se elegía de manera directa en primera vuelta, pero si había segunda vuelta, intervenía el Congreso, requería el apoyo de sectores que no fueran la Unidad Popular. El gobierno de Allende siempre fue un gobierno minoritario, ¿sí? Minoritario significa de minoría, nunca tuvo más del 50+1% de los votos en Chile, ni en el Parlamento ni en ninguna elección, ¿sí? Entonces, lo que tuvo que hacer fue buscar alianzas con el centro, para lo cual se llegó a esta negociación, ¿sí? Que se tradujo en el Estatuto de Garantías Constitucionales. Como telón de fondo, la crisis política y social de Chile iba en aumento. Si a eso le agregamos la actuación de grupos paramilitares, tanto de izquierda como de derecha, más junto con el boicot de los Estados Unidos y la campaña sostenida por parte del gobierno norteamericano para poner fin al experimento socialista de Allende, nos encontramos que hacia 1973 el ambiente político en Chile era un ambiente político polarizado, más allá de todas las reformas constitucionales que pudiésemos efectuar. Esto concluye en junio del año 73, existe un primer intento de golpe de Estado, el cual es sofocado por ciertos sectores del ejército, el cual intentó mantener la neutralidad en algún minuto, pero finalmente se impusieron aquellos que estaban a favor del orden constitucional. Sin embargo, el segundo intento, que es en septiembre de 1973, pone término al gobierno militar, ¿no es cierto? O sea, pone término al gobierno socialista de Allende. Y da inicio a la última etapa política del siglo XX en Chile, que va desde 1973 hasta el 2005, más o menos, ¿sí? Y es aquella etapa que es definida por la dictadura militar. La dictadura militar, una vez que toma el poder, solo me voy a referir en términos históricos en esta parte, veremos el origen de la Constitución del 80 en una próxima clase. A los pocos días de asumir el poder la dictadura militar, mandata a una comisión que estudie y escriba una nueva constitución. Y esa comisión es la que se denomina Comisión Ortúzar, que estaba conformada por 7 personajes, digamos, donde Jaime Guzmán era solo uno de ellos. Esta comisión, que comienza a funcionar en el mes de septiembre del año 73, busca redactar una constitución que nos libere de los pecados de la Constitución de 1925. El proceso de dictación de la Constitución de 1980 toma 7 años y pasa por distintos órganos, los cuales ya veremos en su minuto, pero solo los enuncio. La Comisión Ortúzar, el Consejo de Estado, el Grupo de Estudios Constitucionales y finalmente la Junta Militar. Y en ese pimponeo de 7 años se va cocinando la Constitución de 1980, la cual es aprobada mediante plebiscito el 11 de septiembre de 1980, para que comience a regir en un periodo de 6 meses posteriores a su entrada en vigencia, perdón, a su aprobación. Es decir, 6 meses a partir del 11 de septiembre de 1980. Si ustedes sacan la cuenta, eso corresponde al 11 de marzo del año siguiente. Y es por eso que
los periodos legislativos y los periodos presidenciales empiezan los días 11 de marzo, porque todo se cuenta a partir del 11 de septiembre de 1980, momento en el cual es aprobado el texto constitucional de la Constitución de 1980, que entra en vigencia en 1981. En cuanto a las características de la Constitución, ustedes primero van a leer este periodo, ¿sí?, cómo se dicta la Constitución, y segundo, en cuanto a las características de la Constitución de 1980, la vamos a estudiar en la próxima clase. Así que recordándoles que deben leer el texto de Atria junto con lo relativo a esta semana, nos reencontramos este día lunes y que tengan una excelente fiesta patria junto a su familia. Nos vemos.